Vereda, que van a ser los encargados de hacer la presentación formal, y también la editorial Lumen, que haya querido presentar este libro aquí. Quería nada más contar una pequeña historia de nuestra vinculación con Claudia. Viene por una amiga común, que es María Kodama, amiga de muchos años, muy querida, y que bueno, es amiga nuestra y también es amiga de ella, y ella participa. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que ella preside, y la Fundación publica, digamos, en una nueva época, desde luego, retomó los nombres de las revistas que participó Borges en la década del 20, tanto Prisma como Proa, y Claudia forma parte de la producción de la revista, una parte fundamental, ¿no? Entonces vamos a hacer la presentación del libro primero, y luego ella también nos va a hablar un poquito de esta revista, y tenemos un vídeo que ha mandado especialmente María Kodama explicando también el tema, que lo escucharemos después, y luego compartiremos un brindis, que no por lo último, lo menos importante. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, lo que no le pregunté, no sé quién comienza. ¿Empiezo yo? ¿Quieres? Sí, porque además buenas tardes a todas, todos. Mi rol teniendo a Rosa Pereda, que cuando yo era niño, se lo estaba contando, cuando era niño, adolescente, me tuve que ocupar y estudiar aquellos manuales de cátedra sobre poesía y todo esto, que por cierto, yo sacaba, te voy a contar una anécdota, fue la única matrícula de honor que saqué en la carrera, y fue en crítica literaria. Bueno, cuando me enteré que estaba Rosa, dije, bueno, mi papel con Claudia yo creo que es más sentimental, porque ella abordará muy bien la poesía y el libro, pero no he podido sustraerme, me mandó por PDF Claudia el libro, y entonces no puedo sustraerme a tomar algunas notillas y sobre todo a contar. Espero no me salte nada, cariño, y si no... pero a Claudia la conocí, como muchos de los que nos conocemos aquí, por las redes sociales, obviamente, ¿no? Por el Facebook. Y cuando fue el año pasado, hace ya 2 años, hace 2 años, quedamos en una terraza en Madrid, nos fumamos cada uno un paquete de tabaco, nos bebimos unos gin tonics y nos congelamos. Y quién iba a pensar que luego la vida me iba a llevar el año pasado a Argentina, y allí ella fue una maravillosa Cicerone. Recuerdo con mucho cariño, a pesar de que no estaba María Kodama, pero recuerdo la visita a la fundación. Y nada, comimos maravillosamente, nos reímos, fueron unos días deliciosos en Buenos Aires. El libro, que por cierto no tengo el ejemplar, lo tengo yo allí para ti. El libro que daba, yo tengo uno para ti. El libro es conmovedor, o sea, los que no lo hayáis leído, de verdad que es algo maravilloso. Yo no esperaba menos de Claudia. Había leído su anterior libro, Corazones y maletas. Pues no fue el anterior, ¿no? Sí, fue el anterior. Pero, claro, aquí ya nos encontramos con un libraco de 130 páginas donde esta pedazo de mujer ha soltado ahí todo lo que lleva dentro como persona y como poeta, ¿no? He tomado unas notitas, me vais a permitir que me ponga aquí las prótesis, los quevedos, y decir, bueno, no, esto se puede decir sin quevedos, yo creo, que es una poesía muy luminosa. Siempre me ha gustado mucho de ti, es el manantial del corazón, y de las lágrimas, es lo que creo que añada por el libro. Es una poesía sabia con V, sabia de humus, que está plantando constantemente, incluso en los símbolos, y sabia con B, porque la vida te ha hecho ya una mujer... Mayor. No, mayor no. No, grande y hermosa. Lo que pasa es que tú tienes esta cosa de la humildad y esta cosa pequeña de la escritura, de sentirte pequeño en la escritura, obviamente, como cualquier buen escritor. Yo creo, frente al pasado, uno no puede ser más que humilde, pero aún así osado y audaz, ¿no? Digo, y es una poesía también con mucho aliento, con esa fuerza que no tienen algunos de los escritores o los poetas
a los que estamos acostumbrados a leer en el siglo XXI, ¿no? Es una poesía demasiado ensimismada, de malabares lingüísticos. Claudia no necesita trucos porque es una poesía tan llena de vida que no cabe el exhibicionismo, ¿no? ¿Qué he dicho aquí? Sí, cositas, he apuntado así como en cursiva versos de este amor por lo pequeño. Dice, nada es grande si no existe en lo pequeño. Aprendo de las hormigas. Este libro, por ejemplo, Claudia, es un libro, cuando no está jugando con el haiku o con otros géneros orientales breves, pero es que creo que Claudia no necesita más que 10 versos, no necesita más para mostrarnos esa senda ahí a la belleza, como ese paisaje íntimo, como esos pintores japoneses maravillosos que de pronto lo ves y dices, son como un espejo, ¿no? Me gustaría saltar y perderme, ¿no? Lo que sucede es que en el libro, digamos, el paisaje es interior y esos árboles son brazos, esas hojas son manos, esas flores son corazones. Son cositas así que he ido apuntando. Pienso en Claudia, he escrito aquí sobre la marcha, y me estremece su inmenso amor y respeto a todo lo que late en el planeta, sin estrategias ni maldad. Y por eso escribe, quizás, y araña el papel cada noche, con mucha procacidad, ¿no? Mucho, escribes mucho, luego nos lo cuentas. Que busca a su hija, Carla, que está aquí, no tan lejana, nunca perdida, pero sí que es un libro, sobre todo la parte del vientre, ese estremecedor, el bloque del vientre. Es un libro de una pérdida que es una distancia, que ya lo magnificó, yo siempre le dije, por favor, tranquila, tranquila, no pasa nada. Pero ese nido vacío, esa casa, ella se siente de pronto como una casa que flota en el aire, que ha perdido las raíces y está constantemente aludiendo con imágenes digamos, a ese... Es un libro de duelo, es un libro de duelo, pero de duelo y serenidad. Nunca estamos cayendo nunca leeremos flagelación, nunca leeremos victimismo en el libro. Y, el vientre es que además me parece, no sé si está en el centro, ¿no? Es el tercer bloque, no recuerdo. Solo hay instantes, he escrito aquí. El tiempo no se cuenta por días, por horas, sino por instantes, por brevísimos latidos. Y escribe Claudia, lo único que hay entre la vida y la muerte es este momento. Por suerte el corazón es más enorme que el tiempo. Belleza y fragilidad, es algo que también me llama mucho la atención del libro. Es un libro de una profundísima espiritualidad, obviamente ha bebido o está aludiendo los trigramas. Los que seáis orientalistas, pues es una tontería decirlo, ¿no? Pero está basado un poco, está evocando el I Ching. El I Ching, la traducción del I Ching sería el libro de las mutaciones. Hay una grandísima mutación en Claudia cuando se pone a escribir este libro y hay un deseo, por supuesto, de cambio. Yo creo que es sano. No hay pena que no convierta a ella digamos, en belleza, ¿no? Belleza, fragilidad, que he escrito aquí, humor. Bueno. La poesía se convierte en un refugio contra la intemperie y el frío de la ausencia. La poesía no es una prótesis contra el dolor, es el dolor y la propia salvación también. Escribe Claudia. Un lápiz, color tu nombre y un papel. Solo necesita eso. Esta maga de Cortázar, pues aquí esta adivinadora, esta brujita cardióloga y tierna. El corazón. El corazón, esa metáfora que es la más tópica de todos los poetas, el lugar común,
Sin embargo, está ahí latiendo constantemente, pero ese corazón es como en el I Ching, como en los trigramas, es viento, es agua, es madera, es lago. Luego si eso me dejarán leer, ¿vas a leerlo tú todo, lo quieres acaparar, No, o me dejarás vas a leer leer. yo que tengo voz de Paco Valladares? Vas a leer, podré- claro. Vas a leer. Sí, porque me apunté aquí. ¿Tú has elegido? Ah, muy bien. Sí, pero no... Perfecto. no. Anda. Sí, elegí... Has dicho Claro, que no, leer. bueno. Sí, vas a leer. ¿Queréis leer ahora? Leer ahora. Si queréis leo ahora. Sí. Como quiera la gente. Sí, no, bueno, hay cositas que vienen al hilo de lo que estaba diciendo. Cositas muy breves. He intentado en sueños hacer algo más fuerte que el amor. Como se siente el corazón cuando sucede algo transparente. Apaga los espejos, mírate por dentro, lava tu corazón. Estamos hablando de la cardióloga aquí, la brujita cardióloga. Esto es hermosísimo. No sé del violín. Mi corazón apenas vive entre grillos. Pero no hay cómo saber hasta cuándo los sueños seguirán esperándonos. Bueno, y tengo aquí... Es que no tiene desperdicio, es que no tiene... No, pero no voy a leerlo porque entonces el libro es inmenso, pero no quiero abusar del tiempo y quiero escucharos a las dos y a María. Luego cierras con el que más te gusta. Sí, he apuntado aquí. Bien. El que quieras. Bueno, no te preocupes. Es divino. Palabras que emanan del corazón. Trigramas es un libro que busca el camino perdido para llegar, nos lo dirá Claudia, a ver si ese libro de las mutaciones, esos trigramas si ella sigue tirando las monedas, como en el I Ching, o si ya no lo necesita, si realmente el libro le ha servido como nos debe servir la buena poesía y la buena literatura para salvarnos y para redimirnos un poco y como catarsis. Y poco más, eso, deciros que para mí es un libro que me ha conmovido, pues un libro me parece imprescindible, que está lleno de sentido, de sensibilidad, que rebosa magia, que es de verdad, y eso se agradece muchísimo, que una mujer necesite en estos tiempos, como mucho necesitamos, contar su verdad y contarla sin telarañas y con una voz con mayúscula, y que probablemente nos enseñen muchas cosas de las que necesitamos también en estos tiempos de tanta máscara y de tanta impostura, que es aprender a querernos de nuevo, aprender a perdonarnos a nosotros mismos, y que por eso me parece que es un libro hermoso y eso es lo que le hace. Eso. Bueno. A mí se me da mejor leer que escribir. Perdón, escribir que hablar. Pero me ha pasado una cosa terrible, que es que me han dado un documento vacío para escribirlo aquí. Así que, lamentablemente, una hormiguita. Es que viene Ha venido a visitarte. Como les escribas en el espíritu del libro hay que dejarla ahí, caminando. Aquí está. Entonces, como no tengo el texto, pues no se puede decir que vaya a improvisar, pero voy un poco a contaros lo que escribiste. de lo que me acuerdo, de lo que escribí esta noche, que pasaré el texto. Claro que por sí. mail. Tú se lo mandas a tus amigas. Sí, por favor. Nos he hecho un esquema rápido y bueno, yo me he fijado más, digamos, que en la estructura y en el lenguaje
imagen del libro que sus contenidos, aunque siempre son inseparables, pero los contenidos los ha contado Ángel absolutamente, maravillosamente. Estoy completamente de acuerdo con él en toda esa pureza, en toda esa belleza, en toda esa... quizá yo deba hacer más hincapié en el rigor que tiene el lenguaje de Claudia, que es decir, ahí donde menos es más, ahí donde hay una presencia muy sustantiva de las cosas, muy sustantiva, y ahí donde hay una intensidad que se consigue gracias a esos versos tan cortos, tan no puntuados, tan así. La estructura del libro se basa en los 8 trigramas, en el cuadro de los trigramas clásicos de Viking, que yo digo Viking a la inglesa, pero es I Ching, de I Ching, el libro de las mutaciones, que es un libro de adivinación, y que yo le preguntaba si lo había usado para la composición del propio libro. Es decir, si ha usado esas tiradas con 3 monedas o con los palitos y haciendo los 3 grupos para ir marcando los 3 renglones del trigrama o de sus combinaciones en hexagramas o de otras maneras. Entonces ella me decía que no. Sin embargo, para mí los poemas más intensos son esos que son de 3 versos, como los haikus japoneses, que además coinciden con los haikus japoneses. No sé si las sílabas también son haikus, pero sí que tienen esa sorpresa final en el último verso, que es el que sostiene en realidad, igual que el trigrama, la línea de abajo sostiene el trigrama, se lee de abajo arriba. Es el último verso que sostiene ese poema mínimo de 3 versos y muy pocas sílabas, con la sorpresa final en el último, y que muchas veces he hecho la prueba y muchas veces funciona leyéndolo al revés, es decir, cómo se dibuja el trigrama. De hecho, hay un hexagrama que se llama hexagrama vertical, si no me equivoco, ascendente, que te dice muy ambiguamente que hay que leerlo de abajo arriba. Y efectivamente funciona de las 2 maneras, pero de abajo arriba funciona. Yo creo que el libro, que tiene los 8 trigramas clásicos y uno más, que no es en puridad un trigrama, porque es un triángulo, que además se soporta con la base arriba, y entonces sobre el punto de intersección, porque es un triángulo que es un corazón, no es un trigrama que es en realidad un rectángulo con 3 líneas. En el corazón, que es el 9º trigrama, es un trigrama que no está en la estructura que ha utilizado para jugar los contenidos del libro, que son, es decir, se corresponde efectivamente digamos que a los significados, por así decir, que son muy abiertos, de los trigramas del I Ching, el vientre, las manos, el corazón no está, es un 9º trigrama, porque es que no hay más que esas 8 combinaciones de 3 binarios, que el continuo es el yin y el partido es el yang, y no hay otras, o pares o nones, no hay otras. Bueno, pero entonces ella hace un trigrama geometrizado, triangulizado, que es el 9º trigrama que hace falta. Y es con el que abre y con el que cierra el libro. Y que, si no me equivoco, ¿dónde estás? El trigrama. El trigrama resulta que no está ni en líneas partidas ni en líneas continuas, sino que tiene solo apenas una muesca casi sintética. Es decir, aquí estamos
en una especie de síntesis de las dos posibilidades, la masculina y la femenina, el yin y el yang es el corazón. Curiosamente, digo, abre el corazón, dice este noveno trigrama, es el del corazón, que es el de la poesía. Y curiosamente la palabra corazón, que es una palabra que efectivamente aparece continuamente en muchos poemas, también es una palabra demasiado cargada y entonces muy difícil de usar. Y debo decir que Claudia Capel la usa con una naturalidad y con una limpieza que no se nota. Es decir, la palabra corazón es un poco pringosa, y resulta que en la poesía de Claudia no lo es. Está con toda frescura y con toda belleza y con toda la hondura del corazón, que es la poesía. Entonces, el libro I Ching, y esto, aquí está, es el libro de las adivinaciones, es decir, es el libro de las mutaciones, y ella dice en un poema que de alguna manera, o en la introducción, que de alguna manera no tener el texto, dice cómo habla de cómo el tiempo viene del futuro para irse al pasado. Viene del futuro. Es decir, estamos hablando de un tiempo que no es el tiempo natural que vivimos nosotros. Nosotros vamos del pasado al futuro ignoto, hasta que se acabe. Es ignoto. El viaje que hace el libro, el viaje que hace el I Ching por sus caminos, es el viaje que nos da una mirada al tiempo completamente distinta, que es el tiempo que va del futuro al pasado, que en realidad va al presente, es el presente continuado que nace de esto. Claro, yo me pregunté por qué ha elegido el cuadro, no por qué, que eso no lo puedo saber, y yo tengo el libro delante, y los porqués no lo sé. Nosotras nos conocemos de nombre, nos conocemos de lecturas, pero no nos conocemos personalmente, hasta hoy. Entonces, yo decía, ¿por qué este esquema, que es un esquema que se encuentra en cualquiera de los libros de las traducciones de Vichy, que puedes jugar con él, la tabla de los 8 y por 8 además, y en fin, y si entráis en Google está cómo funciona como estructura de un libro de poemas y cómo funciona también como estructura de un libro de poemas. Hombre, cada trigrama, como todos los viejos sistemas adivinatorios, este es milenario, tiene, confirma de alguna manera lo que, por ejemplo, lo que decía Octavio Paz para la poesía, ¿no? Es decir, el mundo se puede entender, y el poeta casi, poeta contemporáneo, casi tendría que entenderlo como un sistema de correspondencias. Y entonces en cada trigrama, además del vientre, además de las manos, además de la mente, además de los pies, además de las piernas, además de que cada uno representa una parte del cuerpo, una parte simbólica. Estamos hablando, siempre es simbólico, no estamos hablando del vientre es el vientre y la cabeza sea la cabeza, aunque es. Es decir, cuando habla la madre, el vientre es lo que es, ¿no? Y el vientre es uno de los más bonitos, es un trigrama de dos yang, de dos partidos, los tres, de tres partidos, uno encima del otro, ¿no? El vientre es como el camino de salida, de donde fluye la vida. Pero además se corresponden con las esferas, se corresponden con los astros, se corresponden con las ideas. Hay un sistema de correspondencia que yo creo que, y Octavio Paz lo decía, y para mí
a mí me ayudaron mucho, sobre todo en los tipos de ritmo, pero también en el monodramático. Y yo Maravilla creo que también, de Octavio claro, yo creo que a él la estancia en el Oriente Extremo le aporta también mucho de este sistema de romper la lógica occidental, etc. Entonces, entender la poesía siempre como un texto que tiene una relación analógica con el mundo, con lo que le ocurre, con el nido vacío, con las emociones, solo analógica. Y en este sentido, claro, el resultado cuando es solo una analogía, es decir, funciona a la manera de, no cuenta lo que le pasa, funciona a la manera de, estamos ante una poesía muy pura y muy hermética. No nos cuenta su vida, hay gente que cuenta su vida, los poemas, y que cuenta lo que le pasó antes de ayer y que esas cosas, ¿no? Si llovía o si iba en taxi o cualquier cosa, ¿no? No, ella no. Ella hace una poesía muy pura, muy a ver cómo decir, muy presentativa, con muy poco adjetivo, con bastante poco verbo, y que aunque uno piensa que los adjetivos son los que dan más carga de emoción, y hay una poesía que a mí me apasiona, que es una poesía muy objetiva y muy del detalle y muy tal. Yo creo que estos poemas están particularmente cargados de emoción. Es una emoción muy secreta, y muy limpia, y muy especial. Yo creo que podríamos decir que de las dos líneas poéticas castellanas que hay, una que tiende mucho más al barroco, otra que tiende a la metapoesía, al silencio, obviamente estamos en el límite de la metapoesía, estamos jugando con unos referentes antiguos profundamente poéticos, desde la propia estructura del libro. Entonces, yo creo que Claudia está más, a mi modo de ver, en el lugar de la poesía que tiende a lo hermético, a lo silencioso, en ese sentido lo digo, pues yo creo que va a hacer un trabajo curioso en la poesía española, porque va como con una escoba, es decir, purificando y limpiando. ¿Veis por qué escribo? Porque si hablo, me enrollo, me meto en jardines, hay que me calle. Así que de momento me voy a callar agradeciéndote este libro de esta reflexión. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias a todos, porque en estos tiempos en los que uno casi no se ve personalmente con nadie, cada vez nos vemos menos con la gente, que se hayan tomado el trabajo de venir hasta aquí, de estar conmigo, les agradezco muchísimo eso, les agradezco a la editorial por confiar en Trigramas, que es un libro diferente, con una poesía un poquito, como explicaban Rosa y Ángel, que voy por otro camino a la poesía convencional. Le quiero agradecer muchísimo a Claudio y a Raúl, que son los dueños de esta maravilla del Centro de Arte Moderno, que les recomiendo que lo visiten, que lo tengan en cuenta, que lo frecuenten, porque está hecho con mucha delicadeza, mucho amor, mucho detalle, y además de los libros especialísimos que hacen y tienen el Museo del Escritor, que vale la pena ver todas las cosas maravillosas que tienen y escucharlos. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo a Raúl
en una entrevista radial contarlo, y es que te dan ganas de verlo. Entonces, cuando puedan, recomiendo que lo visiten. Le quiero agradecer a Rosa por sus bellas palabras, por haber leído mi libro, acompañarme en la presentación, a Ángel, mi queridísimo amigo, yo lo quiero mucho. Ángel es un poetazo, es uno de los mejores poetas que tenemos contemporáneos en lengua española. Tiene muchísimos libros publicados, está cumpliendo 30 años con la poesía, que es más o menos su edad. Empezó a escribir al nacer y realmente yo lo admiro mucho, yo soy su fan en realidad. Para mí es un placer que haya comentado mi libro, y le quiero agradecer en Lumen la presencia de Melka, que está aquí acompañándome, y no puedo dejar de nombrar a Roberto Montes en Buenos Aires, que es el que trabajó este libro conmigo. Y a María Kodama, que además de ser una persona a la que admiro mucho, es una amiga que me ha acompañado mucho en todo este proceso del nido vacío, que es lo que hace nacer este libro. Es muy bueno reunirse para hablar de poesía, nadie habla de poesía, entonces ya lo que me pone contenta es que estemos aquí hablando de poesía, en este caso para presentar mi libro. A mí me gusta mucho usar símbolos cuando escribo. En todos los libros uso simbología. En el primero usé animales, después usé corazones y maletas, ahora uso los trigramas de I Ching, porque es el libro de los cambios. Y yo creo que todos cambiamos constantemente, pero no nos damos cuenta de que estamos cambiando. Hasta que ocurre algo que nos conmociona, nos golpea, nos duele, y entonces ahí tomamos conciencia, porque nos quedamos como a la intemperie, como desnudos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces yo creo que cuando uno tiene un gran cambio en la vida, le gustaría leer un oráculo y saber cómo voy a salir de aquí, cuándo me voy a sentir mejor, cómo soluciono esto. Todo esto me llevó al I Ching, que es el libro de los cambios, uno de los 5 clásicos chinos. El hecho de que habla de los cambios y el hecho de que es un oráculo. Entonces a mí me empezó a cautivar ese concepto. El cambio que se produjo en mi vida se llama nido vacío, que es cuando los hijos crecen y se van de casa. A mí se me vino el mundo abajo y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me refugié en los trigramas porque es una simbología muy interesante. Son 8 trigramas que se combinan en 64 hexagramas y van constituyendo este oráculo que es el I Ching, que no nos cuenta nada externo. El I Ching nos cuenta cosas que están ocurriendo dentro de uno, que cada uno las interpreta como quiere, igual que los libros. Todos los libros son así. Entonces, los 8 trigramas tienen nombres: lo creativo, lo abismal, lo sereno. Tienen una cualidad: fuerte, peligroso, quieto, luminoso. Representan a la naturaleza, el cielo, la montaña, el trueno, el agua, y a la familia, el padre, la madre, la primera hija, el segundo hijo. Y además simbolizan las partes del cuerpo: la mente, el vientre, los brazos, los pies. Y entonces yo me aferré de ahí para hacer el camino corazón adentro y volver a mi eje, porque yo me quedé completamente colapsada. La poesía además es una de las cosas maravillosas que tiene, es que saca lo mejor y lo peor de uno, sin filtro. Sale así una cosa bestial, y luego es oficio del poeta tachar, 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 hasta que una palabra única, que es esa y no puede ser otra, al lado de otra palabra que también es única, van haciendo el poema. Y no se puede tocar la emoción, es decir, hay que sacar lo que sobra, pero la emoción tiene que quedar ahí. Porque nunca da lo mismo una palabra que otra, ni cuando hablamos, ni cuando callamos, y mucho menos cuando escribimos poesía. Porque las palabras, aparte de su significado, esconden mensajes. Y son los mensajes que el lector descifra. Y cada lector descifra su mensaje. Es personal, es íntimo,
para ese solo lector significa eso. No para otro significará otra cosa. Entonces, yo creo que lo mejor de un libro es que sea digno de ser releído, que uno tenga ganas de releerlo. Porque el libro no cambia, siempre el mismo está escrito, pero sí cambian los mensajes que dejan esas palabras en cada lectura, porque nosotros cambiamos. Entonces, el mismo libro leído en el tiempo nos va a decir otras cosas. Y qué bueno es tener un librito, como uno tiene su estante favorito de la biblioteca, donde están los de releer. Entonces, según uno se siente o va pasando, dice, que ya lo leímos a lo mejor 2 veces, 3 veces, y lo volvemos a leer, porque ahí hay más mensajes para descifrar. Bueno, esto ocurre con el I Ching, por eso es un clásico que tiene miles de años, y como todo clásico, nunca morirá. Ahí está para ser eternamente releído. Y otra cosa que es nueva en Trigramas es que es la primera vez que me atrevo a publicar haiku y tanka, que son formas poéticas japonesas que cultivan la síntesis. Se trata de la emoción del instante, de la observación de lo pequeño, de poder captar lo que pasa ahora y contarlo de una manera que ese ahora es siempre. Las 17 sílabas del haiku y las 31 del tanka existen hace siglos y son tan modernas que caben en los 140 caracteres del Twitter. Es decir que la modernidad siempre es anterior a nosotros. O sea, el que se cree muy moderno porque escribe 140 caracteres, lo invito a leer a Basho, a Kobayashi Isa, a Kiko Yosano y a toda esa gente maravillosa que hace siglos escriben 17 sílabas y 31 sílabas diciendo muchísimas cosas. Mis amigos poetas y yo usamos las redes sociales como un papiro, o un papel de arroz, o pergaminos, o páginas en blanco. Las usamos para escribir poesía. Trabajamos todos los días poema en mano para que la gente lea poesía. Soñamos con que todo el mundo lea poesía. Regalamos versos en el aire a ver si la gente lee poesía. Porque eso te permite emocionarte, aunque sea 2 segundos al día, que no nos viene mal a ninguno. Estamos todo el día hablando de otras cosas, escuchando otras cosas, con lo bueno que lees un poema. Los poetas vamos por el mundo hablando de poesía, como quien habla de la vida y como quien habla del tiempo, porque para nosotros la poesía es la vida y es el tiempo. Y entonces en mi nombre y en el de los poetas, yo les quiero pedir que nos ayuden a difundir la poesía, no mi libro también, la poesía. Que un libro de poemas no quede en el fondo de los estantes, que tenga lugar en los escaparates de las librerías, que esté entre las listas de recomendados, que esté entre los libros más leídos. Yo sueño una literatura donde la poesía tenga la misma oportunidad publicitaria que las novelas, las biografías, los ensayos, los politilibros del momento, las autoayudas, los diarios de las celebrities y todas las prosas de los bestsellers. Yo espero que algún día la poesía ocupe el mismo lugar, no pido más, el mismo, porque yo estoy convencida de que leer poesía hace bien al corazón. Eso es lo que quería decir. Vamos a leer unos poemitas, ¿no? Si tienen ganas, por favor, de leer algunos poemitas. Como contaban Ángel y Rosa, he dividido el libro en los 8 trigramas del I Ching, más uno nuevo, que es el trigrama 9, que está simbolizado por el corazón, y que para mí ese trigrama es la poesía, que creo que es el mejor oráculo que podemos encontrar, es un libro de poemas.
cuando damos con el poeta que nos gusta es como las canciones. Hay canciones que nos gustan, otras que no, pero cuando das con el poeta que te gusta, uno o 60, leer un poema tiene más música que una canción, porque es tu propia voz contándote algo con una música que te gustó, que es la de ese poeta en concreto. Entonces está dividido en 9 partes, los 8 trigramas tradicionales y el trigrama 9, que es el corazón. En este libro, como decía Ángel, hay mucho aire, porque me quedé sin raíz, hay mucho aire, hay mucho perfume, porque es cierto que con el Skype y el WhatsApp estamos todos en contacto y nos vemos y nos escuchamos, pero no nos olemos, no está el perfume. Entonces hay mucho perfume. Voy a leerles un poema que se llama Jardines de Suzhou, que son estos jardines chinos en miniatura, donde de una manera muy pequeña hay enormes jardines, pero son todos en miniatura. A mí eso me parece un arte maravilloso. Dice así: con flores de ciruelo haré montañas rojas altas como el corazón enamorado. Pondré un crisantemo donde nacen las lágrimas y olor a durazno en el espacio del mar. Sembraré con narcisos las colinas de tu cama, cultivaré el jazmín que perfuma la noche y te invitaré a ver el mundo en este jardín. En un pétalo de alelí caben todos los recuerdos y en el bambú la infancia de pueblos enteros. Nada es grande si no existe en lo pequeño. Ese poema está en la parte del libro de los ojos, es una manera de mirar. Todos los poemas hablan de lo que vemos, cómo lo vemos. Luego, en la parte que se llama el vientre, está dedicada enteramente a todo el libro, es para mi hija, pero el vientre es donde se sale más la madre. Entonces, voy a leer este poema para mi Carla. Llevo en mi corazón los ojos de mi hija, su cara cuando duerme, y el lazo es tan eterno y tan fuerte que no creo que alcance con llamarlo amor. Un aplauso, por favor. Luego, bueno, otras partes son las manos, los pies, los brazos, voy recorriendo todo mi interior. Y hablo bastante de las distancias también, o de la distancia, que siempre es única. En un poema muy pequeño de 4 versos digo: cuando parece posible tapar el sol con un dedo, se mueven en silencio las distancias. Adivina la distancia entre tu piel y mi cama. Busca en los mapas del misterio la punta de mi muralla. Habla con los albañiles que trabajan en tus sueños. Adivina cómo derribarla. Usa las herramientas con el alma. Trae a todos tus obreros. Organízalos por turnos, de luna a luna, de copa a copa, de miedo a miedo. Adivíname por fuera y por dentro. Derriba, cava, pica, demuele la pared, derrítela. Adivina detrás de qué piedra quedó mi corazón y si lo encuentras con vida, devuélvelo. Y les voy a leer algún haiku, no sé cuál, hay mucho haiku. Pues hay uno, hay varios que me gustan, pero hay uno que dice: desde mi casa se ve todo el cielo, nido vacío. Ese es un haiku. Y luego, pues en la parte del 9º trigrama, que es el corazón, voy a leer el último, por lo menos por mi parte, porque a mí me da mucha vergüenza hasta los últimos. Las historias de amor son profecías, de las hierbas del pecho y un olfato milenario que la piel convierte en fuego, en oración, en saumerio, en conjuros invisibles que se nos dan en sueños.
Las historias de amor son antiguas clarividencias y el dolor de una espada anterior a la magia. Se presienten como la lluvia, como el beso. Están en nuestra vida hace mucho tiempo, desde que fueron escritas en este misterio que es el corazón. Eso es más o menos Trigrama. Antes de terminar esta reunión de poesía, quiero dedicar unos minutos a hablarles de las revistas que hacemos en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que también son un hecho artesanal casi, ¿no? Porque las hacemos de manera independiente, con la colaboración de muchos poetas maravillosos que nos ayudan a que las revistas tengan un contenido divino. Aquí está mi amiga Arantxa Oteo, Teresa Naranjo, Ana Ares, Angelito, han colaborado con las revistas muchas veces con su poesía, en el caso de Prisma, que es una poesía que Borges y sus amigos de entonces, en 1921, crea para difundir la poesía. Tenían todos 20 años, nadie los quería publicar, le decían, no, poesía no, traen un cuento. Entonces inventaron esta revista y la hicieron en forma de gran cartel, de afiche gigantesco. Ponían ahí sus poemas y salían por la noche a pegarlas en las paredes de Buenos Aires. Salían con unos baldes de engrudo, unos pinceles, y cuando amanecía la ciudad estaba con todas las paredes llenas de poesía, para poner sus poemas delante de los ojos del lector, porque nadie los editaba, ningún editor estaba interesado en editar poesía. De hecho, el primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, fue una autoedición que pagó su papá, 300 ejemplares, y Borges se sentaba en la oficina de la revista Nosotros, donde él publicaba algunas cositas, y él vio que había un perchero donde la gente que iba colgaba sus abrigos. Entonces él agarraba los libritos de Fervor de Buenos Aires y los ponía en los bolsillos. Y así repartió toda su edición, que eran 300 ejemplares. Entonces lo hacía llegar a la gente. Como la gente no iba a comprar poesía y él se autoeditó, se los ponía. La gente llegaba a la casa y se encontraba con, ¿y este quién es? Jorge Luis Pérez. Y así empezaron a leer Fervor de Buenos Aires y descubrieron que ahí había un poeta impresionante, ¿no? Y la otra revista que crea en 1924 es Proa, que es una revista de prosa, de artículos, muy interesante, que ahora estamos nosotros editando, aparte de la Proa actual, con colaboraciones de diferentes escritores, la Proa facsimilar de 1924. Ya sacamos 2 números. Y en la última, que sacamos ahora la Proa número 2, que está con el número 19, creo, de la revista nueva, por ejemplo, hay una página que dice Desde Chile. Y entonces no recuerdo quién la escribe, pero comentan que ahí hay un poeta que tiene 20 años, que había sacado su libro Crepusculario, que estaba muy bueno, pero que ahora estaba sacando 20 poemas de amor y una canción desesperada, y que seguramente con ese libro se iba a hacer famoso. Y hay un poema de Neruda inédito de ese libro. Entonces, esos son tesoros literarios. O sea, el poder conservar eso es fantástico. Y lo que tratamos de hacer es, entonces, 2 cosas muy difíciles. Difundir a los autores contemporáneos, que se hagan conocidos los de aquel lado del mar aquí y los de este lado del mar allá, y en eso el Centro de Arte Moderno, con Raúl y Claudio, nos ayudan a que se puedan comprar en Madrid estas revistas y encargarlas desde otros sitios de España, y también tratamos de conservar esos tesoros que no se deberían perder nunca, como las facsimilares de 1924 y demás. María Kodama grabó un video que lo vamos a pasar en
cuando quieran los chicos, para estar presente de alguna manera en esta presentación, porque ella es como la hormiguita viajera, está todo el día yendo a todos sitios, y quiso grabar estas palabras sobre las revistas. ¿Lo tapamos nosotros? Claro. ¿No? ¿No lo tapamos? Pero no lo ven. Prisma y Proa. Prisma era una revista mural de la cual salieron solamente 2 números y ellos con sus amigos las pegaban por las calles de Buenos Aires. Era una revista dedicada a la poesía. Vamos a empezar de nuevo porque se va a comer el volumen o está todo bien. Es lo que más que Angelito. Vale. Aquí. Está táctil. Muy bien. No, ahora no hay audio. Rosa, tenemos que volver a presentar. Escribió 2 revistas, Prisma y Proa. Prisma era una revista mural de la cual salieron solamente 2 números y ellos con sus amigos las pegaban por las calles de Buenos Aires. Era una revista dedicada a la poesía y Proa era más de artículos de escritores o de críticos literarios. Esas revistas dejaron de salir después que pasó, por supuesto, la juventud, digamos, de Borges y de sus amigos, y fueron retomadas por la Fundación para, digamos, aportar nuevamente una posibilidad a escritores de poesía y de prosa que quisieran, digamos, tener un lugar donde publicar. Las revistas en el comienzo fueron dirigidas por la vicepresidenta de la Fundación, Irma Zangara, por María de la Renar y por Rolando Costa Picasso. Rolando Costa Picasso, un excelente traductor del inglés al español y también académico, profesor de literatura inglesa y norteamericana. Y María de la Renar, una crítica de arte y colaboradora de varios diarios de la prensa y artículos también en La Nación. Luego de la muerte de Irma Zangara, hace más o menos un año, pasó a formar parte de este grupo Claudia Capel, que ganó el primer premio de poesía que se organizó en el Museo de la Poesía Escrita en San Luis. Y a partir de allí, los 3 son los que tienen, digamos, a su cargo la organización y la continuidad de esta revista, tanto de Prisma como para la poesía, como de Proa para la prosa. Estas revistas ahora tratamos de que sean distribuidas por amigos nuestros, Claudio, uno de ellos se llama, que tienen una lindísima librería, que es también un pequeño museo en Madrid. Y entonces nos ayudan, digamos, a la distribución de esta revista allí en España. Algo que me encargó María especialmente, y es que ella ese día estaba, con 80.000 cosas, y cuando grabó, en vez de nombrar a Claudio y a Raúl, nombró solo a Claudio, luego se sentía fatal por eso, y también dejó de nombrar a Alina Diaconú, que es una gran colaboradora también, y bueno, en ese momento a veces pasa uno cuando está grabando algo que no lo diga, entonces para que quede dicho que Alina y Raúl, ella los quiso nombrar y se les fue en ese momento, no le vino a la cabeza. Yo les vuelvo a agradecer que hayan venido y no sé qué más decir. Déjame que lea un poema, que si no me moriré de ganas. Un poema tuyo. Aunque no sea lo correcto, pero así, digamos, nos han aplaudido y ahora hacemos el bis. Hacemos Dos poemitas cortos. Si meditara en la profunda montaña del Tíbet, donde crecen flores que curan las almas, si ayunara entre antiguas oraciones de alba a alba, sin las noches,
si elevara mi cuerpo hasta el cielo sin pensar en nada, si leyera toda la poesía, si escribiera todas las palabras, no sabría dónde estás, no vendrías a mi casa. He atado mi corazón a un palo y lo he clavado en el mar. Que se lo lleve el viento, que se maree, que escriba tu nombre en la arena, que la distancia lo venza o lo haga fuerte, que no vuelva a mi pecho sin amor.